Era más de medianoche mientras conducía a casa de mi nuevo trabajo. El dinero no era tan bueno, y estaba lejos de casa, pero realmente no tenía otra opción teniendo en cuenta que estaba atrasado en la renta. Agotado de trabajar un largo primer día, solo quería llegar a casa y dormir. Yo creía que sabía el camino de vuelta, pero había llegado durante las horas del día cuando era más fácil de manejar mi nuevo entorno. Las luces eran escasas, no me había dado cuenta en la tarde. Y para empeorar las cosas, estaba nevando. En algún lugar en el camino debo haber tomado el camino equivocado, y pronto estaba completamente perdido. Después de conducir sin rumbo por varios desconocidos, finalmente llegué a un semáforo. Me sentí aliviado, ya que significaba que la carretera estaba cerca. Estaba casi seguro de que estaba a la derecha, pero el semáforo estaba en rojo. Una muestra en la esquina declaró: no gires a la derecha en rojo. ¿Quién era yo para discutir con todas las letras mayúsculas? Sin embargo, era tan tarde que ninguna de las casas que pasé tenía las luces encendidas, y no había coches a su alrededor. Sin duda, que estaba bien para hacer un giro a la derecha. Al diablo, dije, y pisó el acelerador. A mitad de la vuelta, algo salió como una flecha hacia la intersección. Un ruido sordo resonó a través del coche, y me dio un frenazo. Al principio, yo no reaccionaba. Acabo de apagar el motor y me quedé allí, esperando que fuera un animal. Una vez que el shock inicial se disipó, mi esperanza se volvió a su posición. Salí del coche con los dedos cruzados y mi respiración se aceleraba. Al doblar a la parte delantera del vehículo, vi las piernas de un niño. Mi corazón se hundió en el estómago y caí de rodillas, enfermo y avergonzado. Me puse de pie, pero no derecho, y caminé más cerca hacia el niño. Era una niña, posiblemente alrededor de 8 años de edad. Tenía una pequeña mochila azul, y debe haber sido la celebración de un saco de dormir que ahora yacía descifrado unos pocos pies de distancia. Se tumbó boca abajo. Su pelo rubio cubierto de sangre de color rojo oscuro. Uno por uno, los copos de nieve delicados aterrizaron sobre su cuerpo sin vida. En los faros, que se parecía a una especie de ángel caído. Sentí que se me enseñaba una lección, una áspera en eso. Volví al coche y marqué el 911. Mientras esperaba a que llegue la ayuda, fui por el incidente en mi cabeza. A pesar de que era una violación menor, sabía que no podría decir que hice un giro prohibido a la derecha. Especialmente cuando se dio lugar a una tragedia. Por lo que se respecta, la luz era verde. La policía llegó con una ambulancia, y se fue a su encuentro. Cuando traté de mostrarles la niña, ella había desaparecido. Ni siquiera había sangre en el suelo, o una huella en la nieve. Usted dice que chocó a alguien y que estaba aquí. Sí, la vi, era una niña. Juro por Dios. No tenía idea de dónde había ido, o por qué no había evidencia de que alguien fue atropellado por un coche. Probablemente parecía una locura. Bueno, ellos deben haber escapado. Marcó para asegurarse de que no estaba respirando. No me fijé, pero vi la sangre, y ella no se movía. Estaba en estado de shock, le contesté, sintiéndome como un completo idiota. Por supuesto que debería haber revisado, pero estaba demasiado ocupado pensando cómo cubrir mi propio error. Decir que era vergonzoso no le hace justicia. Usted iba bastante lento. Lo más probable es que solo estaba aturdido. Vamos a buscar la zona. No podía haber ido muy lejos. Solo siéntese y nosotros la encontraremos. Me senté en silencio mientras que recorrieron la zona, pero la niña. De alguna manera sabía que no la encontrarían, ya que no había huellas. Mis párpados se estaban sobrecargando, y yo seguía viendo destellos de cuerpo de la niña cada vez que iba a la deriva por un momento. Con cada visión, con la cara vuelta hacia mí poco a poco, los ojos llenos de tristeza y rabia. Del mismo modo que me estaba quedando dormido, hubo un golpe en la ventana del coche. No habían encontrado ningún rastro de la chica, pero me avisarían si encontraban algo. Era algo así como un alivio, y sin embargo igualmente insatisfactorio. Todo el camino a casa me llevó bajo el límite de velocidad, parando en cada intersección incluso cuando la luz era verde. No pude dormir mucho esa noche. Al día siguiente yo no estaba encantado de ir a trabajar, sino como un nuevo empleado, realmente no tenía otra opción. Por ridículo que parezca, me he perdido de nuevo en el camino a casa. Tenía la intención de imprimir algunas direcciones de ida, pero estaba demasiado preocupado con los acontecimientos de la noche anterior. Una vez más, me condujo a través de lugares desconocidos y, finalmente, llegué a una luz roja. ¿Es esta la misma intersección? Me pregunté a mí mismo.
En ese momento, yo no estaba seguro, pero no tienen el mismo signo. No gires a la derecha en rojo. Era correcto sobre la carretera estar a la derecha, así que sabía que iba a tener que dar la vuelta. Esta vez, me iba a esperar hasta que la luz cambiara. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó, pero debe de haber sido por lo menos 20 minutos. El reloj de mi teléfono había dejado a las 12:47, así que no estaba seguro. Durante un tiempo me quedé mirando las palabras, no gires a la derecha en rojo, contemplando por qué me hacía burla. La luz no estaba cambiando, y mi paciencia se estaba desvaneciendo. ¿Me están molestando?, protesté. No quería hacerlo, pero no había mucho de una elección. Esta vez di la vuelta lentamente, y miré a mi alrededor para asegurarse de que no había nadie allí. Me pareció que era del todo claro cuando, al igual que la noche anterior, algo salió como una flecha en la parte delantera del coche. ¡Mierda!, grité, golpeando en los frenos. Esto no puede estar pasando. Salté del coche y corrí a inspeccionar el cuerpo. Mi mandíbula cayó cuando me di cuenta que era la misma chica. Ella tenía la misma pequeña mochila azul. El mismo saco de dormir yacía descifrado a pocos metros de distancia, y su cabello rubio estaba manchada de sangre de color rojo oscuro. Yo no sabía qué pensar. Mi mente quedó completamente en blanco, mientras yo miraba la escena horrible. Si era real o no, era mucho peor la segunda vez. Me retiré a mi coche de nuevo, pero esta vez dudé en llamar a la policía. Entonces recordé lo que el oficial había dicho acerca de asegurarse de que estaba muerta. Volví a comprobar, pero ella se había ido. Mi tercer día en el trabajo era doloroso. No me podía concentrar en las circunstancias, y nadie iba a entender o ser comprensivo. Diferentes escenarios siguieron jugando en mi cabeza. Me imaginaba una niña que va a una fiesta de pijamas. Ella se divierte con sus amigos, hasta que desempeñan una broma cruel con ella. Ella llama a su madre llorando, pero su madre dice que está demasiado cansada para recogerla, y que ella debe caminar a casa. En el camino, la golpeé con mi coche. Eso fue solo uno de los escenarios, pero parecía ser el más creíble. Empecé a pensar que podría ser un fantasma que ya había sido alcanzado por un automóvil de otra persona. Tal vez fue un golpe a la fuga y ahora ella necesitaba a alguien para averiguar quién la mató, pero ¿por qué yo? Cuando terminó mi turno, yo era reacio a salir. Después de conducir para trabajar un par de veces por fin había aprendido de memoria el camino a casa, pero todavía tenía miedo de que la intersección, ese signo. Conduje con cautela, con ojos de águila, y finalmente se fusionó a la carretera, invocando un suspiro colectivo de alivio de cada célula de mi cuerpo. Sonreí y volví a la radio como aceleré más allá del límite de velocidad. Parecía estar tomando bastante tiempo para llegar a mi salida, pero estaba demasiado cansado para encontrar lo sospechoso. Mis párpados se estaban poniendo pesado, y por un momento casi me quedé dormido. Mientras tomaba un parpadeo prolongado, de repente estaba en otro lugar. La carretera se había ido, y delante de mí había una intersección con un semáforo en rojo. Una muestra en la esquina persistió: no gires a la derecha en rojo. ¿Qué? Miré a mi alrededor con incredulidad. Era la misma intersección. Cómo llegué allí estaba completamente más allá de mi comprensión. ¿Fue una fuerza de otro mundo tratando de decirme algo? ¿Era mi destino para ayudar a esta niña? Todo lo que quería hacer era ir a casa. Esta vez me gustaría esperar hasta que el semáforo se pusiera en verde, aunque tuviera que esperar toda la noche. Creo que estaba sentado allí durante unas pocas horas, pero mi teléfono había dejado de nuevo a las 12:47. Tal vez la niña murió en ese momento. La luz era todavía roja, y yo sabía que no iba a cambiar. Algo estaba llegando a mí en busca de ayuda, pero no le importaba. Todo lo que quería hacer era ir a casa. Grité en el semáforo: apenas cambie ya, idiota. Como si se dejaría intimidar. A medida que se hizo más iracundo y delirante, la idea de matar a la niña una tercera vez se hizo casi deseable, pero entonces recordé lo que sentía cada vez. Yo sabía que no podía ser real, pero la experiencia fue tan real como cualquier cosa. Negué con la noción y puse las manos firmemente en el volante. No podía sentarme allí para siempre, así que solo había una cosa que hacer. Al diablo, dije, y me hice a la izquierda.